Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en un encuentro de la materia Teoría Psicológica Contemporánea. Hoy vamos a trabajar a un autor alemán, considerado el padre o el fundador de la psicología experimental, que es Wilhelm Wundt. Va a ser interesante este pensador porque nos va a permitir empezar a pensar la posibilidad de una psicología que se aventura, que se desarrolla en un laboratorio, ¿no? Algo que parece un poco lejano al sentido común actual o a la intuición que alguien pueda tener sobre el obrar de la psicología. Vamos a ubicarnos en una época estrictamente científica, donde la intención de cientificidad era el orden imperante en cualquier ámbito de saber, y la psicología, de la mano de Wilhelm Wundt, busca aunar su condominio en el campo de la ciencia. Para poder entender entonces a este autor, tenemos que inevitablemente poder eh, contextualizar el marco teórico en el cual estaba en ese siglo, que estamos hablando del siglo XIX. Eh, el siglo XIX es una época marcada por una fuerte intención cientificista, ¿no? Aparece la figura de Augusto Comte. Augusto Comte es quien intenta, y en algún sentido lo logra, eh, ubicar a las ciencias dentro de cierta nomenclatura, cierto ordenamiento. Ustedes sabrán que el iluminismo, aquel periodo de tiempo en el que la filosofía y la búsqueda del saber y del conocimiento aunaron criterios en pos a que sea el ser humano quien pueda llegar a las verdades, eh, fue anterior al positivismo. El positivismo lo que hace es, tomando ese espíritu científico en donde se intenta conocer la realidad desde el ser humano, y donde empieza a haber una pluralidad de diferentes conocimientos nuevos, lo que hace Comte es poder establecer parámetros ordenadores para poder dirimir, es decir, poder delimitar qué es ciencia y qué no lo es, ¿sí? Para poder establecer ese orden, Comte establece una serie de nomenclatura, ¿no? una nomenclatura en la cual postula cuáles son las ciencias que responden al método científico, ¿sí? El método científico propuesto por Comte es un método que él considera natural, ¿sí? Es un método que toma diferentes desarrollos teóricos de aquel momento. El método positivista supone, ¿no?, y ordena que todo conocimiento que pretenda considerarse científico tiene que responder a las demarcaciones que el positivismo le da, ¿sí? Si alguien quiere investigar algo, conocer algo a partir de algún método, el método tiene que poder ser un método contrastable. Esto significa que se pueda demostrar. Tiene que poder ser experimental. Esto lo lleva a poder ser predecible. Es decir, la experimentación tiene un lugar preponderante. Y quien no cumpla con estos requerimientos metodológicos pasa a ser una chapucería palabrera, charlatanería metafísica. El peor insulto que se le puede decir a un positivista es de metafísico, ¿sí? Lo que plantea Comte es una salida de la metafísica, una salida de la filosofía, para adentrarnos en un momento histórico que él suponía el de la cúspide evolutiva, que era la del hombre racional. Entonces ya ahí empezamos a ver teorías como la del evolucionismo. Hay teorías en las cuales se nutrió el positivismo
para, para pensar esa ordenación o ese ordenamiento de las ciencias. Uno de ellos es el empirismo. El empirismo es un pensamiento que supone que todo conocimiento ingresa por los sentidos, por la vía de lo sensible. Esto es la visión, el tacto, bueno, los sentidos, ¿no? El olfato, los sonidos, el gusto. Se basó en el empirismo, también se basa en el materialismo. Tanto el empirismo como el materialismo tienen un fuerte origen inglés. Ustedes sabrán que hay una serie de características que hacen que la filosofía o la epistemología o la ciencia en general tengan particularidades, digamos, propias de cada país, ¿sí? Entonces aparece siempre como en un círculo o en un circuito, digamos, de saberes que va desde Inglaterra, Alemania, Francia, en algunos casos, como en el caso de la psicología experimental, en Italia, donde hay cada lugar tiene su impronta. En el caso de Inglaterra, el empirismo es una teoría fuertemente convocante para la ciencia, porque supone que, bueno, que el conocimiento debe ingresar por la vía de los sentidos. Ocurre lo mismo con el materialismo. El materialismo intenta pensar que el conocimiento se puede dar a partir se puede explicar a partir de la materia y de la energía. Es decir, las cosas, la materialidad de las cosas, cuánto pesan, el tiempo que se divide en segundos, el volumen y demás, debe poder explicar a la realidad, ¿sí? La materialidad de las cosas deben poder explicar a esa materialidad. Y también la teoría evolucionista de Darwin. Darwin escribe en 1859, publica en 1859 la evolución de las especies, junto con otros pensadores también que en ese tiempo en simultáneo, como en el caso de Spencer, postulaban un desarrollo de la naturaleza de una manera evolutiva, ¿no? Vamos a delinear un poco esto con más profundidad. En principio, este contexto científico del siglo XIX estaba dominado por el positivismo, y ese positivismo tiene una impronta fuertemente empirista. Por un lado, lo más importante que ofrece el empirismo es un método, ¿sí? Y una teoría sobre la mente. El método es un método que intenta ser que es inductivo, es empírico, es decir, que el conjunto de hechos producen una ley general, ¿sí? El método empírico reza, por ejemplo, de la siguiente manera: la observación de un cuervo negro y otro cuervo que es negro y otro cuervo que es negro va a determinar como ley general todos los cuervos son negros, ¿sí? Eso es inductivo y es empírico porque se constata empíricamente, es decir, en la experiencia. A partir de los datos observables se obtienen leyes generales. Y también supone una teoría de la mente, en tanto entiende que la mente es como una tabula rasa en la que se imprimen allí, a partir de los estímulos, de las sensaciones, lo que una persona es, ¿sí? Hay como cierta idea aristotélica de pensar como una tabula rasa significa como un pizarrón en blanco, que a partir del nacimiento se inscriben allí las primeras aproximaciones sensoriales, los primeros sentidos.
eso conlleva, digamos, a una complejidad, ¿no? Algo que nace de una elementalidad, va en capas más complejas, en sustrato más complejo, produciendo lo que es un ser humano, ¿sí? Y lo que es la mente humana. Lo empírico viene a contrastar con lo que habíamos visto en las clases pasadas, con el racionalismo, ¿sí? Son como dos escuelas opuestas. Mientras el empirismo supone que se conoce por la vía de la experiencia sensible, el racionalismo lo que hace es suponer que, al afirmar todo lo contrario, que el racionalismo, que es por la vía de la razón, en el que por conductas heredadas de manera innata, se conoce no por lo que se adquiere, sino por lo que ya se trae, por ciertas condiciones a priori, podríamos decir. Entonces, está bueno este contrapunto para que lo tengan en cuenta en relación a lo que vimos en Descartes, que hablábamos de el padre del racionalismo. Bueno, el padre del empirismo tiene nombre también, que es John Locke, John Locke, que es un inglés, ¿sí? Y en el que toma muchos elementos. Podríamos hablar del empirismo como digamos, los ancestros del empirismo, podemos llegar hasta Aristóteles, ¿sí? Aristóteles fue quien acuñó esta metáfora del pizarrón en blanco, de la tabula rasa, dándole predominancia a los estímulos que llegan al organismo, y siendo estos estímulos lo que configuran y determinan a la mente. Entonces, tengan presente este contrapunto, que tiene también que ver con una idea nativista, ¿sí? El nativismo vendría a considerar esto que decía hoy, ¿no? Pero poniéndolo en estos términos, que el conocimiento se da por aquello que ya traemos, ¿sí? Como que viene heredado, en oposición al empirismo, ¿no? Bien, el empirismo da a la psicología una serie de elementos, ¿no? O lo influye de cierta manera en la psicología, como es el de atribuir a la sensación un lugar predominante, como decíamos hoy, a reducir el objeto de estudio, a reducirlo a sus elementos últimos, que son los elementos primeros, ¿sí? Que configuran algo. El empirismo supone que algo es producto de una superposición cada vez más evolutiva, ¿no? Más compleja, en la que entonces se necesita reducir al elemento iniciador de esa complejidad. El reducir a elementos necesita de otra teoría, que es la teoría de la asociación, o también llamado asociacionismo. El asociacionismo tiene que ver con pensar, bueno, cómo al reducir los elementos que componen un objeto de estudio, cómo los relacionamos, ¿sí? Cómo se relacionan los elementos para configurar una complejidad. Por otro lado, también el empirismo le da a la psicología el considerar como importante a los procesos conscientes, ¿sí? Porque va a decir que todos los procesos mentales son explícitamente registrables por el enunciador. La conciencia es como que el campo de los procesos mentales está gobernado por la conciencia, ¿sí? Esto es interesante para pensar luego lo que vamos a ver con el psicoanálisis, ¿no? Que tiene que ver con dar lugar a algo por fuera de la conciencia, ¿sí? Y por último,
influencia del empirismo en la psicología tiene que ver con pensar digamos que todos estos elementos son parte de pensar a la mente individual, no a la mente social. ¿Sí? La mente individual es la que puede desarrollarse bajo estas regulaciones del empirismo, dejando por fuera la posibilidad de analizarlo con lo que tiene que ver con las implicaciones sociales, con los mitos, con las creencias, con el lenguaje, con la costumbre, con la cultura. Todo ello son cuestiones que no se elaboran por la mente individual, sino que tienen que ver con lo que él llama la mente colectiva o la mente social. Entonces vemos ahí el empirismo. Sugiero también que puedan googlear algo de todo esto que suena novedoso o extraño y puedan conocer en profundidad un poco más de esta doctrina, ¿no? Como es el empirismo, también el materialismo. El materialismo, en el cual está anexado a ese empirismo, considera importante que los hechos se expliquen por su materialidad, es decir, en cómo están compuestos. El primero en hacerlo, contemporáneo a Wundt, es David Hartley, quien supone que fabrica una teoría de la resonancia, en donde dice que una idea es una vibración, ¿sí? Y que por ende, por resonancia, esa vibración genera otras vibraciones en otras ideas, y así se empieza a expandir o a desarrollar la mente. Es decir, es un intento por la vía de la vibración de pensar en la explicación de la mente a partir de la materialidad. No obstante, después del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, aparece el conocimiento de la química y de la física, en el que se afirma, ¿no?, que en los procesos mentales intervienen procesos eléctricos y químicos, ¿sí? Esa es otra forma, ¿no?, de pensar. Es decir, para una elaboración de una idea hay un correlato, hay una equivalencia en una materialidad orgánica, ¿sí? Una idea tiene una equivalencia, un correlato con la materialidad orgánica. Esto hace entonces suponer que las cosas se explican por su materialidad. Buscar el nervio, buscar la neurona, buscar el elemento originador de algo. Esto también es una posición epistemológica, es una posición tomada frente a una situación de investigación que también es problemática en términos de que, bueno, es una posibilidad, es una vía de lo posible que agrupa muchas cosas, pero también deja por fuera otras. Pero vamos a ir ampliando esto, ¿no?, para poder complejizarlo. Entonces, bueno, esto se desarrolla con la fisiología. La fisiología es como la nueva ciencia que intenta comprender la realidad humana, y lo hace por estas vías, ¿no? Por la vía del empirismo, por la vía del materialismo y también por la vía del evolucionismo. El evolucionismo viene a dotar o a donarle al positivismo representaciones o conceptos en donde sostenerse. De hecho, el positivismo de Comte es un positivismo que él supone la culminación de un proceso evolutivo. Es decir, así como en el ser humano encontramos un momento de niñez, ¿sí?, encontramos un momento de adolescencia, también y encontramos un momento de adultez. Bueno, en la historia de la humanidad, él lo piensa bajo la misma metáfora. El momento de niñez sería el momento anterior a los griegos, un momento de predominancia teológica, es decir, donde los dioses
explican la realidad de las cosas, donde la esencia de las cosas estaba dado por una ideación divina, una creación divina, que sería el momento de la niñez, ¿sí? Donde hay mucho pensamiento mágico, por llamarlo así. El otro momento es el momento él le llama estadios, ¿sí? El estadio teológico, estamos hablando de Comte, ¿sí? Estadio teológico, estadio metafísico es el que le sigue, que es un estadio donde empieza a haber más utilización de los recursos del razonamiento, pero no sostenido en base contrastable, experienciable, sino de pura especulación, teórica sin asidero real, ¿sí? Y el último momento es el momento en el que está ubicado Comte, ¿sí? Esto es bastante particular porque todo el mundo considera que el momento en el que se encuentra es el momento cúspide de una cadena evolutiva, no considerando así un eslabón más de algo que está por venir, sino considerándose a sí mismo el eslabón superior. Bueno, es el caso de Comte. Comte considera al último estadio, que es el estadio positivo o positivista. Ahora voy a aclarar también por qué el término positivo, ¿sí? De positividad. El último eslabón, que es el estadio positivista, en el cual ya el hombre se sale de las ataduras de sus creencias, de su especulación metafísica, y se adentra a un tipo de conocimiento estrictamente científico, es decir, un tipo de conocimiento en el que prima el razonamiento, pero no un razonamiento puramente especulativo, sino un razonamiento que lleva a la experimentación, es decir, a comprobar las cosas. Si algo es, y para que sea una ley general, debe ser siempre, ¿sí? No puede haber varias teorías para un mismo fenómeno. Entonces, las cosas se deben poder explicar de una manera tal en la que pueda hacer las cosas comprobables, experienciables, es decir, por la vía de la experiencia, predecibles, ¿sí? Y todo bajo un monismo metodológico. ¿Qué es todo eso? Monismo metodológico significa que haya un solo método que te exigen como condición necesaria para que una investigación determinada pueda ser científica. Si no se adecúa a una investigación científica, estamos hablando en este periodo de Comte, del positivismo, que perduró mucho tiempo y en cierta manera está también hoy, ¿no? Pero es otro tema. Que no reúna los criterios metodológicos, pasa a ser metafísica o, como decía hoy, charlatanería. Así que bueno, también encontramos ese evolucionismo, ¿no? Esta consideración de pensar como las capas de una cebolla, ¿sí? Una capa tras otra, evolutiva, en la cual podemos encontrar en su trasfondo último el elemento primero que provocó la secuencia. Bien. Bien. Este contexto positivista. Bueno, voy a aclarar lo del positivo. O aclarar, digamos. Lo que se intenta hacer es poder pensar los términos, ¿sí? Porque esto de positivo viene a ser como el intento de dejar por fuera la filosofía. Tiene que ver con lo mismo. La filosofía vendría a ser lo negativo en términos de ser pura especulación, de ser como unos andamios, dice él, que ayudan a una construcción de una casa, pero que luego que la casa está realizada, esos andamios se retiran. Entonces él dice, el cuerpo teórico de la ciencia, el cuerpo científico, ya está constituido, y los andamios con los cuales necesitamos para su construcción ya no nos sirven más. Entonces hay que hacer el paso a un momento positivo.
tiene que ver como con el revelar las fotos. ¿Recuerdan cómo se revelaban las fotos? ¿Saben cómo antes se hacía? El positivo era la foto ya revelada. El negativo era una imagen de sombras, donde se notaban siluetas, en el que luego de un proceso se lograba dar con la fotografía final. Es algo de eso. Es un poco, basta de especulación filosófica, volquémonos a conocer las cosas en su realidad concreta, en su realidad material, por la vía de la experimentación, por la vía del método positivista. Bien. Estamos hablando del siglo XIX, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y Wundt nace en ese siglo, en el siglo XIX, en el 1800, si mal no recuerdo, 1820, 1832 es su fecha de nacimiento, su año de nacimiento. Es decir, que nace con un contexto de época impregnado por esta intencionalidad positivista. Wundt es un autor que ha escrito un montón. Hay alrededor de 50.000 páginas de escritura que ha hecho durante toda su vida. Fue un pensador asiduo, con una inquietud por el conocimiento constante. Fue un antecesor de las rebeliones que hubo al positivismo, porque si bien podemos considerar a Wundt un positivista, esto no quiere decir que lo haya sido sin crítica. Ese positivismo que él propone o que él, digamos, adopta, lo adopta a condición de que lo transforme de alguna manera. No es el mismo positivismo comteano. De hecho, Comte cuestiona un modelo científico como el que Wundt mismo propone. Porque lo que hace Wundt es intentar pensar a la conciencia desde su elemento primero. Dijimos que él estaba impregnado por el materialismo y el empirismo, ¿no? Entonces, la conciencia no es una entidad puramente retórica y metafísica, especulativa, sino que la conciencia tiene que ver con los estímulos que llegan al organismo y con cómo ese organismo responde a esos estímulos. En el caso de la conciencia, lo primero, los elementos, el germen iniciador de la conciencia son las percepciones. Entonces, él supone que el conocimiento de la percepción en el organismo va a poder dar cuenta de cómo se conoce, ¿sí? Entonces, él establece lo que se llama el primer laboratorio experimental de psicología en el año 1879 en Leipzig, Alemania. Él daba clase en la facultad, era profesor universitario de altísimo nombre, ¿sí? De altísima popularidad académica de aquellos tiempos, y elabora un laboratorio. ¿Cómo pensamos un laboratorio en psicología, ¿no? Cuando la representación que tenemos de psicología es la de un sillón, ¿sí? Un sillón, un diván, donde se recuesta una persona que intenta analizarse y empieza a hablar mientras un psicólogo lo escucha, y bueno, y se genera allí un ida y vuelta. ¿Cómo ubicar eso en un laboratorio? Bueno, no se trata de un laboratorio en esos términos, en los términos de que una persona dialogue sobre su vida y bueno, se le vaya dando estímulos para conocerlo. No, ese es el modelo de laboratorio en psicología que propone Wundt. El modelo de laboratorio de psicología de Wundt tiene que ver con imaginarse, digamos, representarse lo siguiente: un cuerpo viviente,
un cuerpo viviente complejo como es el del ser humano, que desarrolla pensamientos, que desarrolla lenguaje, recibiendo estímulos. Pero no estímulos como recibimos en todo momento, un ruido de la calle, una sensación de hambre, o un sentimiento, etc. Sino de estímulos físicos, ¿sí? Estímulos localizables, estímulos que podemos determinar. Pero para que eso se pueda estudiar en su real complejidad, él dice que eso se puede hacer en un laboratorio. No se puede dar de forma casual o aleatoria, arbitraria, como cuando escuchamos un ruido y eso nos genera algo. Necesitamos estar en un marco estrictamente científico, ¿sí? Acá sigue la línea, obviamente, de Comte, porque Comte, bueno, lo que ya dije, determina que la demarcación científica se va a dar en tanto se utilice el método positivista. Él lo utiliza, Wundt lo utiliza, pero lo hace pensando al organismo viviente, recibiendo estímulos, pero con sujetos entrenados, ¿sí? Conociendo en un marco, en un laboratorio. Un laboratorio supone un marco de trabajo calculado, ¿sí? Donde los elementos de ese lugar de trabajo están registrados, ¿sí? Los estímulos que se les vuelcan al organismo son en búsqueda de preguntas puntuales, se busca la respuesta a preguntas específicas, de manera muy calculada, ¿sí? Entonces no es una observación aleatoria que se hace, sino una observación de la introspección calculada en un laboratorio. Esto es un marco metodológico en línea con lo que propone el positivismo, ¿sí? Bien. Bueno, en el caso, para poder determinar concretamente el objeto y el método, esto lo tienen en el material de estudio que ya compartimos con ustedes en el grupo. El objeto de estudio entonces de Wundt va a ser la percepción como elemento primero para comprender la relación que se establece con el organismo, entre el estímulo y el organismo, pero el método no es solamente la introspección. La introspección supone el enunciar lo que se está vivenciando. Quien enuncia lo que está vivenciando no era una persona cualquiera, sino que